Muy buenas tardes. Hoy vamos a empezar con una conferencia, una pequeña charla, digamos, de comunicación audiovisual, principalmente enfocada para las empresas del sector turismo, ¿de acuerdo? Que es lo que más nos concierne. Cabe destacar que esta jornada formativa está dentro de la actuación de la Oficina de Transformación Digital de apoyo a las pymes turísticas dentro del marco del Plan de Sostenibilidad de Alcalá de Henares. Nuestro, objetivo es intentar dar un poquito de luz a esto de la comunicación audiovisual para las pymes de Alcalá de Henares que nos están viendo, ¿de acuerdo? Muy bien, yo soy Rubén Martín, yo soy productor audiovisual y experto en tecnologías de la comunicación audiovisual, y esta charla está enfocada en que veamos qué podemos y qué no podemos hacer a la hora de comunicar correctamente lo que somos en nuestras empresas, ¿de acuerdo? Voy a empezar a compartir la pantalla, ¿de acuerdo? Voy a compartir la presentación. En este caso vamos a empezar viendo algunos conceptos generales de cómo es de importante la comunicación audiovisual hoy en día, ¿vale? La imagen y el vídeo en las redes sociales representan un 58% de todo lo que se transmite, de todo lo que se comparte en las redes sociales. Esto es un promedio hecho en las principales redes sociales de uso, y he tenido en cuenta al hacer esta estadística principalmente el uso profesionalizado de las redes sociales. Son importantes, pero tanto como para realmente ser algo imprescindible dentro de nuestra forma de comunicarnos, de nuestra campaña de comunicación. Pues mirad, aquí dos estadísticas muy interesantes que recabé ya hace algún tiempo, que hizo en un informe hace unos años la empresa 3M, ¿no? La imagen causa una retención del 600% respecto al texto. ¿Qué quiere decir? Que si tú ves una imagen, vas a hacer que la persona que la vea la retenga 6 veces más. Pero es que en el caso del vídeo, el porcentaje es del 1700. Quiere decir que vamos a retener 17 veces más la información que sale en un vídeo que la información que tenemos dentro de un texto. Es un dato muy importante de partida del que vamos a basar todo lo que nosotros vamos a construir audiovisualmente, vamos a construir en redes sociales, ¿no? Estamos viendo una pequeña tabla en la que se ven los diferentes tipos de cosas que podemos compartir en las redes sociales, y podemos ver que las imágenes suponen un 42%. La imagen es realmente importante, casi la mitad de lo que se comparte hoy en día. Estas estadísticas las he extraído a fecha de todo el 2021, con datos de finales de 2021. El 42% son fotografías y el 34% son y el 16 son vídeos, disculpad. El 34% corresponden a links. Obviamente, pues la influencia todavía en redes como Facebook es muy importante el link, y otros un 8%. El otros incluye cualquier otro tipo de contenido que no está dentro de estos que estamos viendo, ¿no? Cabe destacar que el vídeo, y esto es una puntualización, es mucho más efectivo cuando son vídeos cortos. Aquí podemos ver cómo la distribución de tiempo de vídeo, todo lo que encontramos en redes, nos dice que los vídeos de menos de 120 segundos, de 2 minutos, son los adecuados para comunicar, ¿no? Hay ciertas puntualizaciones y tenemos que tenerlas en cuenta, como por ejemplo si utilizamos YouTube como medio para compartir, pero la gran mayoría de las redes sociales exigen que tengamos vídeos cortitos de menos de 2 minutos. Ahí podemos ver que el 37% de los vídeos suponen, son vídeos de menos de 60 segundos y un 23% que son vídeos de 61 a 120 segundos, o sea, de entre 1 y 2 minutos. Vamos a ir al meollo de la cuestión, y esto es importante, porque es una pregunta que seguro os habéis hecho varias veces, ¿no? Dice, ¿alguna vez te has preguntado si tu empresa comunica visualmente de manera correcta lo que es o a dónde quiere llegar? Esta parece una pregunta un poco arbitraria porque lo he enfocado mucho a visualmente, pero tenemos que tener en cuenta que
La comunicación visual es realmente importante para todo lo que hacemos nosotros en redes sociales. Tenerla en cuenta es esencial, ¿no? ¿Te has preguntado alguna vez? Y si no te has preguntado, ¿por qué no te has preguntado todavía eso, ¿no? ¿Realmente yo comunico lo que quiero, comunico correctamente lo que quiero decir a través de las imágenes del vídeo? Bien, aquí hay ciertas cosas que son teóricas que quiero repasar antes de entrar, digamos, a los casos prácticos. Pero yo puedo gestionar dentro de mi empresa visualmente yo puedo gestionar cómo comunico visualmente dentro de mi empresa, lo puedo gestionar yo. Partimos desde una premisa muy importante, y es que el lenguaje visual es un campo extremadamente difícil. Y es porque básicamente nadie nos ha enseñado a comunicarnos visualmente. Lo que voy a decir es duro, pero somos analfabetos visuales. La gran mayoría de las personas de este mundo somos analfabetos visuales. Cuando nosotros íbamos al colegio no nos enseñaban a poder leer una fotografía o a entender qué tenemos que comunicar con un vídeo. Nos intentaban enseñar cómo hacerlo en un papel o hablado, y nos defendemos bastante bien en el lenguaje escrito y oral, pero somos deficientes en el lenguaje visual. Tenemos que recordar que estábamos diciendo que el lenguaje visual es 600 veces, un 600% más eficaz que el lenguaje textual, y que en el caso del vídeo es hasta 17 veces más eficiente, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que comprender que es algo que innatamente no sabemos, pero que se puede solventar. Además de eso, hay un problema muy grande que yo he observado durante mis años en este tipo de trabajos, y el problema más grande al que yo me he enfrentado es que muchas veces las empresas no ven realmente la imagen que están dando. Ellos tienen una percepción de lo que quieren comunicar, tienen una idea de cómo quieren comunicarlo, pero hay veces que no están viendo la realidad como la vería un cliente, están viendo la realidad sesgada propia del dueño de una empresa que está encargado de muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Seguramente vosotros que tenéis vuestras pymes, vuestras empresas, estáis pendientes de 1000 cosas administrativas, de la producción, del día a día, cada cosa que tenéis en la cabeza, y sobre todo si estamos hablando de empresas como son la gran mayoría de las que hay en Alcalá, son pymes, ¿de acuerdo? Son muchos aspectos sobre los que controlar, pero hay veces que nosotros no somos capaces de ver más allá de lo que tenemos enfrente. Esto es una verdad. Esto es lo que yo llamo el complejo del hijo bonito, ¿de acuerdo? Vamos a describirlo con esta hermosa fotografía. El complejo del hijo bonito es lo que decía mi abuela: nadie ve feo a sus hijos, ¿no? Aunque el niño sea muy feo, nadie lo va a ver feo. No quiero decir que las empresas sean feas, pero nosotros vamos a verlo con unos ojos diferentes, siempre. No vamos a tener la percepción que tiene un cliente, a no ser que realmente estudiemos qué es lo que necesita el cliente. Y ahí es donde yo realmente quiero dirigir todo lo que vamos a ver a continuación. ¿Puedo gestionar entonces dentro de mi empresa? ¿Puedo gestionar la imagen audiovisual dentro de mi empresa? ¿Vale? Vamos a ver algunos aspectos, algunos puntos que son importantes para saber si yo puedo o no digerir todo esto, porque realmente es bastante complejo. El proceso audiovisual, en la fotografía o en el vídeo, es muy extenso, es muy grande, muy complejo. Entonces vamos a discernir si nosotros podemos hacernos cargo o no. La primera pregunta es: ¿tiene tu empresa la capacidad de contratar a alguien exclusivamente que se encargue de tu imagen? Estamos hablando de que la gran mayoría de las empresas a las que asesoramos son pymes, y muchas veces tener una persona específicamente para comunicación es complicado. Pero si además estamos intentando conseguir que esa persona experta en comunicación sea experta en comunicación audiovisual, estamos un poquito más arrinconados, ¿no? Es muy difícil a veces saber si nosotros tenemos la capacidad, es muy difícil tener la capacidad de poder contratar
a alguien o que alguien dentro de nuestra empresa tenga los conocimientos para esto, ¿no? ¿Tienes suficiente conocimiento para hacerlo por ti mismo o alguien de tu equipo? ¿Sabes realmente comunicar audiovisualmente? ¿Eres capaz de manejar toda esta información y hacerlo de forma eficiente? ¿Cuentas con el equipo necesario para hacerlo? Y por equipo me refiero no solamente al equipo humano, sino también al equipo técnico. Tienes una cámara para poder tomar las fotografías, tienes una cámara de vídeo que grabe bien, tienes el equipo de cómputo para editarlo, tienes todos esos requisitos. Y lo digo porque es algo bastante caro y la gran mayoría de las pymes no pueden permitirse esto. Vamos a poner el supuesto de que tú eres un gran entusiasta de este tipo de actividades, por ejemplo las que yo me dedico, y realmente sí sabes de fotografía, sí manejas más o menos el vídeo, tienes el equipo para poder hacerlo, tienes el tiempo para poder hacerlo. Son cuestiones que tienes que tener en cuenta para la hora de saber si tu empresa va a poder gestionarlo internamente o no, ¿de acuerdo? Si decides hacerlo dentro de tu empresa, vamos a ver qué requisitos son importantes tener en cuenta, ¿de acuerdo? Si vamos a decidir hacerlo dentro de tu empresa, te recomiendo que la persona que se encargue comprenda de fotografía y vídeo. Y cuando digo comprenda es que realmente sepa lo que está haciendo. Me he encontrado muchas veces en las que a empresas a las que he asesorado no han sido capaces de decirme de qué manera sus personas de confianza en estos aspectos se están encargando, ¿de acuerdo? Y cuando entras a detalle sobre lo que están haciendo y lo que no, te das cuenta de que la persona dijo que sí sabía o sí se hizo cargo, pero realmente no tiene la idea, ¿no? Hay veces que por cuestiones prácticas, y sobre todo estamos hablando de pymes, una persona que se encarga de comunicación no solamente se encarga de la comunicación, se encarga también del diseño gráfico, de la fotografía, del vídeo, de muchísimos aspectos que son de muchísimas ramas diferentes y que muchas veces no se tienen por qué hacer con el nivel técnico al que se tendrían que haber hecho, ¿no? Y eso es un problema que vamos a ver a continuación sobre cómo comunicamos, ¿de acuerdo? El siguiente es saber que pues, debemos estar actualizados en las tendencias visuales y las redes sociales. No nos podemos quedar atrás, las redes sociales cambian de un día para otro y esto yo creo que todos lo tenemos claro porque llevan muchos años con nosotros. Pero la persona que se encargue de hacer esto también tiene que saber que esto es un proceso de modas a las que hay que hacer caso a veces, ¿de acuerdo? A las que hay que hacer caso, pero que también tenemos que saber discernir qué va dentro de nuestro mensaje y qué tiene que ir fuera. El equipo de producción es caro, pero hay maneras de solventarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces si decidimos hacer nosotros la producción, nos hemos dado cuenta de que, bueno, imaginaos, vamos a poner el supuesto de un restaurante que quiere hacer sus fotografías para el menú, para el menú digital, ahora que, bueno, después de la pandemia ha pasado todo lo que ha pasado y todos los menús son a través de un código QR, vamos a hacer nuestras fotografías, yo tengo el equipo de iluminación adecuado, tengo la cámara adecuada. Hay maneras de solventarlo. Hoy en día las cámaras digitales han bajado mucho de precio y la verdad es que las características técnicas incluso de las cámaras de los móviles pueden hacer las delicias a la hora de poder construir un catálogo digital como el que estaríamos haciendo para este restaurante hipotético, ¿no? Entonces hay cosas que sí podemos solventar sin gastar mucho dinero. Pero claro, también depende del volumen, del tamaño de nuestra empresa. Aunque seamos una pyme puede tener una cuantía muy grande de negocio, ¿de acuerdo? 50 empleados son muchos, todos lo sabemos, y puede ser que realmente requieras algo más profesional. Vale, en ese caso, la inversión hay que comprender que es cara. La gente no comprende lo caro que es la producción audiovisual hasta que llega alguien y les hace un presupuesto y ven que es disparatadamente alto porque la idea que tienen en la cabeza realmente lo requiere. Y ahora vamos a ver algunos casos. En el caso de que tú decidas encargarte internamente de esto, pues yo te recomiendo que capacites a tu equipo.
porque la fotografía no es solamente hacer clic, ¿de acuerdo? Y es algo a lo que me enfrento muchísimas veces. El problema más grande que tengo a la hora de asesorar y también, vamos a decir, de conseguir trabajo en este sector, es que la gente no comprende la cantidad de conocimiento técnico, la dificultad técnica de esta profesión. Ya no es solamente porque tenga que tener unas características técnicas, es que además tiene que haber un trasfondo artístico detrás y es algo que también tenemos que tener en cuenta. Capacita a tu equipo, no es solamente hacer un clic, sería un consejo muy importante. Vamos a ver el caso contrario. Imagínate que tú has comprendido que no puedes hacer esto. Tú tienes una pyme, a lo mejor tienes 15 empleados, de la cual mayoría son camareras de piso o son cocineros y camareros. El problema que tendrías es capacitar a alguien que digamos, pueda ejercer de comunicador visual para tu empresa, ¿no? Si no tienes la capacidad de hacerlo internamente, hombre, siempre tienes el recurso de contratar a alguien. Te voy a dar algunos consejos a la hora de que si estás pensando contratar a alguien, puedas hacerlo de una forma en la cual siempre salgas ganando. Ahora voy a hablar de las peculiaridades, voy a hablar claramente de las peculiaridades del mercado, de cómo funciona esta industria, ¿de acuerdo?, el audiovisual, porque tiene ciertas peculiaridades. Pero te voy a dar algunas recomendaciones. El primero es que te asegures de que hagan una propuesta acorde a tus necesidades. No hay nada que me moleste más que intenten, porque es algo que se da en esta profesión, que te intenten vender algo que realmente no necesitas. Y esto pasa mucho con los materiales intangibles. En este caso, con los materiales intangibles, en este caso estamos vendiendo algo que es totalmente intangible, la imagen, ¿no? Entonces vamos a intentar vender, o van a intentar ciertas personas vender algo que realmente no necesitas. Esto es un problema en el cual perjudica a la profesión, aunque favorece momentáneamente a las personas que lo efectúan, pero es uno de los motivos por los cuales tenemos a veces cierta mala imagen los comunicadores audiovisuales, ¿no? Asegúrate que la persona que contratas te haga una propuesta acorde a lo que tú necesitas, ni más ni menos. Puede ser una propuesta creativa o puede ser una propuesta más sentada en la tierra. Puede ser algo totalmente creativo o puede ser algo muy estructurado. Da lo mismo lo que sea, siempre y cuando se ciña a lo que tú necesitas. Y eso es como la premisa más grande, que se ciña a lo que tú necesitas. Planea bien qué vas a requerir durante la próxima campaña. Y esto es también muy importante, las necesidades pueden cambiar muy rápido. Tienes que saber que una vez que hagas un esfuerzo, porque es un esfuerzo por recurrir a un profesional del vídeo o de la fotografía, vas a ver que hay un rendimiento que va a mejorar, vas a ver que hay un cambio que va a ser muy bueno, pero también tienes que comprender que va a requerir que lo vuelvas a hacer cíclicamente. Entonces, lo que te recomiendo es que siempre lo planees con respecto a una campaña. Una campaña puede ser, por ejemplo, el próximo año o los próximos 6 meses. Es muy fácil cuando es un restaurante porque, bueno, generalmente cambiáis el menú 1 o 2 veces al año. Entonces, cada vez que se cambie el menú se puede pensar en este tipo de actividades. Si trabajáis en un restaurante, cambiar la imagen de un restaurante es mucho más complejo, es mucho más laborioso, pero tenéis que tener en cuenta también las necesidades específicas del momento, ¿de acuerdo? Hemos pasado de la tesitura del COVID, ¿no? Y han cambiado mucho las formas de comunicar. Una campaña podría haber sido específicamente para eso, o ahora que nos estamos recuperando, que estamos saliendo de ahí, sería para lo contrario, digamos, para darle otro tipo de continuidad que no teníamos antes. Esa transformación de la que tanto estamos hablando en estas charlas también se tiene que ver en cómo comunicamos visualmente. Entonces, planea para una temporada, una campaña, pero comprende que también a veces cambian bastante rápido, ¿de acuerdo? Entonces tenemos también que saber adaptarnos. No planees a largo plazo, planea a medio y corto plazo, está correcto, pero no a largo plazo.
Algo es muy importante, es siempre mucho, es mucho mejor siempre poco pero bueno que mucho pero malo. Vais a ver cuando contratáis a alguien que hay gente que dice, no, yo te paso 400 fotografías y te paso... Sí, está bien, 400 fotografías ¿de qué? ¿No? Yo tengo un restaurante que tiene 25 mesas, que tiene un espacio y una cocina. ¿Para qué necesitas tú 400 fotografías? Yo tengo un hotel con 450 habitaciones, con 25 salas de conferencia. Bueno, entonces a lo mejor si requieres 400 fotografías porque tienes innumerables espacios que fotografiar. Pero te aseguro que es siempre mejor tener poco pero bueno que mucho pero malo. Y esto es un consejo muy importante cuando comunicamos visualmente. ¿Comunica mi empresa el mensaje correcto? Seguramente te has hecho la pregunta muchas veces. Vamos a ver algunos consejos que te serán de gran ayuda, y estos 5 consejos son como los 5 consejos clave que te serán de mucha ayuda para construir la imagen audiovisual perfecta para tu empresa, la que requieres. Primer consejo, vamos a cambiar la pantalla, es que tengas una imagen sólida, ¿no? Que el aspecto sea igual que tu empresa. Y cuando digo sólido me refiero a realmente férreo, que lo que tú tienes en la cabeza de que es tu empresa sea exactamente lo que tu empresa comunica visualmente. El aspecto tiene que ser idéntico a tu empresa. Desde los valores hasta la última fotografía que pueda salir en redes sociales, hasta el meme que compartes, tiene que estar bajo un mismo paradigma que tiene que ser en el que tú estableces las bases de tu empresa. Esto es muy importante. Ten en cuenta la imagen corporativa y también cada detalle que vayas agregando. Muchas veces nos ha pasado, ¿no? Nos encontramos con... Nosotros nos hacen una imagen corporativa, gastamos miles de euros en que nos hagan un logo muy bonito, en que nos den unos colores que son los que vamos a utilizar, pero cuando empezamos a compartir en redes sociales, sobre todo si no estamos trabajando con alguien específicamente de diseño gráfico que realmente sepa lo que hace, nos vamos a encontrar con que vamos a ir separándonos de este camino que se nos trazó al principio. Gastamos mucho dinero en la imagen corporativa y después vamos diluyéndola poco a poco, hasta que al final es totalmente irreconocible. Al principio le dedicamos mucho tiempo, mucho esfuerzo, hacemos unas fotografías fantásticas, pero poco a poco empezamos a compartir cosas de calidad un poco más dudosa, datos dudosos, y en el caso de la fotografía y el vídeo, pues obviamente vamos diluyendo todo eso hasta que ya no queda nada de la imagen corporativa que teníamos al inicio. La imagen corporativa siempre tiene que estar bien establecida, porque la imagen corporativa, como decía en el punto anterior, habla de tu empresa, habla de lo que es tu empresa, de los valores, de la trayectoria, de hacia dónde va tu empresa. Entonces no lo olvidemos nunca. La imagen puede evolucionar, por supuesto que puede evolucionar. Y de hecho es algo muy normal que nuestra imagen en redes vaya cambiando, principalmente por un motivo, porque las redes sociales evolucionan muy rápido, cambian muy rápido. Nosotros estamos viendo que las exigencias hoy no tienen nada que ver con las exigencias de dentro de 2 meses, de 6 meses o de un año, ya ni te cuento, ¿no? Entonces puede evolucionar nuestra imagen, pero que vaya hacia un lugar, y este lugar al final de cuentas siempre tiene que recaer sobre la imagen que se construyó al principio, sobre lo que es tu empresa, ¿vale? Entonces puede evolucionar, pero que vaya hacia un lugar. El último punto es que no dependa de las modas en redes sociales, y esto es muy, muy importante. Hay veces cuando nosotros trabajamos la imagen, intentamos sacar partido a las modas que van circulando por internet, que duran días, semanas, a veces hasta horas, ¿no? El caso, hace unos días, la batalla en Reddit entre los franceses y los españoles, azuzados por los streamers de Twitch, tipo Ibai, Rubius, Auronplay, ¿no?
Esa movió una cantidad ingente de personas, millones de personas se movilizaron, pero pues la moda duró un día. Fue un día básicamente lo que hubo una pequeña batalla. Esa moda tenemos que sopesar si realmente va a favorecer nuestra imagen o va en contra de nuestra imagen. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a decir que esta moda sí nos conviene, esta moda no nos conviene. Ahí viene el siguiente punto, y es el de las modas en Internet. Esto es un debate grande, las modas en Internet sí, las modas en Internet no. Estamos diciendo que tenemos que tener en cuenta, pues, principalmente si esta moda nos va a favorecer o no. Y si estamos dispuestos también a hacerla, porque también conlleva ciertos riesgos. ¿Cuál es mi punto de vista? ¿Cuál es lo que yo aconsejaría? Bueno, pues siempre una moda es válida siempre y cuando no vaya en contra de los principios que quieres comunicar, que tu empresa es, ¿de acuerdo? Que tu empresa quiere comunicar, de los valores de tu empresa. Entonces, es imposible no verse tentado a subirse a estas modas, porque nos van a traer beneficios, pero tenemos que hacerlo de forma moderada. Puedes subirte a las modas, pero con moderación. Hazte la pregunta, ¿esto va en contra de lo que es mi empresa? Si va en contra, no lo hagas, porque te vas a arrepentir, ¿de acuerdo? Tercer consejo, y este es realmente importante, que sea real, por favor. Y esto es un consejo que llevo dando muchísimos años. Hace ya bastantes años escribí un libro sobre cómo vender en Internet, y uno de los consejos que yo escribí es fotos reales, por favor. Y no solamente me refiero a fotos, es todo real. Esto es un ejemplo, y de hecho podemos ver una imagen que es muy típica cuando se habla de estos temas de marketing, de cómo es la diferencia de percepción la diferencia entre una hamburguesa real del McDonald's y una hamburguesa comercial, la fotografía que se ha hecho específicamente para que la gente señale en el restaurante esa hamburguesa y la pida, ¿no? Sabemos que hay mucha diferencia. Las imágenes reales, la realidad, mostrar en fotografía y vídeo la realidad de lo que somos, nos va a beneficiar como no sabéis de qué manera. Vender una cosa que no existe, a corto plazo puede ser a lo mejor bueno, entre comillas, pero a largo plazo te aseguro que no sale rentable. Quiero poner un ejemplo personal mío que me ha pasado. Hace 5 años, 4 o 5 años, como 5 o 6 años, yo trabajaba en México, he estado viviendo en México muchos años y me he dedicado pues, a todo lo que estamos hablando ahora en ese país. Una cadena de venta de pollos, de restaurantes, pollerías muy famosa en México, me contrató para hacer las fotografías de su producto, básicamente de sus pollos rostizados, que son como pollos asados aquí en España. Cuando hice las fotografías, pues básicamente me puse en contacto, que es el proceso, me puse en contacto con un restaurante que ellos me asignaron, con un chef, cocinamos, hicimos las fotografías, hice una fotografía de un pollo seleccionado, lo cocinamos bien, pero lo cocinamos de una determinada manera para que tuviese el volumen adecuado, para que no tuviese un color feo, prestamos atención a lubricarlo para que tuviese un brillo bonito. Era un pollo bonito, era un pollo que apetecía comer. Cuando entrego las fotografías me dicen que esto no era nada de lo que ellos querían, que no era, pero absolutamente nada de lo que ellos tenían en mente. Me enseñan unas fotografías que su departamento de comunicación tenía en mente, y era pues un pollo que parecía de plástico. La típica fotografía de los años 80, de un pollo que tenía casi sus patitas con ese papel circular blanco y el hueso perfectamente pelado, un pollo que se veía obviamente que no era verdad, ¿no? Entonces, bueno, yo muy decepcionado, porque la verdad fue una reunión bastante desagradable. Me volví y me puse a investigar cómo hacer una fotografía adecuada para llegar a lo que ellos querían. Bueno, pues básicamente os voy a describir mi proceso de trabajo. Me di cuenta de que el pollo no era adecuado para hacer la fotografía, que tenía que ser un pavo.
Me di cuenta que no se podía cocinar, que lo que había que hacer era congelarlo, y una vez congelarlo, hervirlo un poquito para que la piel quedase no cruda, y cuando la piel, pero por dentro estaba totalmente congelado, cuando la piel ya estaba cocida, había que pintarlo de marrón, pelarle los huesos de las patas, rostizarlo, o sea, quemarlo con un soplete y hacer la fotografía con una especie de sirope, que al final utilicé miel porque era lo que mejor funcionaba por los colores, ¿no? Cuando entrego las fotografías, esas fotografías a la empresa le encantan y son las fotografías que utilizaron durante un par de meses, pero no veáis cómo se les comieron en redes sociales. En redes sociales los tiraron al suelo porque realmente esa fotografía no era verdadera. Sobra decir que a mí no me volvieron a contratar, que 2 meses después tuvieron que contratar a otro fotógrafo para hacer unas fotografías muy parecidas a las que yo hice al principio, y todo porque realmente estabas intentando vender una cosa que no existía realmente. Es por eso que yo siempre voy a recomendar que las imágenes de tu negocio, de tu empresa, sean reales. Da lo mismo que sean imperfectas, la imperfección es parte de la naturaleza, entonces que sean reales. El siguiente consejo es que desarrolles toda tu imagen ciñéndote allí y que sea congruente con lo que tú eres. Soy un poco pesado con esto, pero es que yo creo que es lo más importante a la hora de comunicar audiovisualmente. Ser congruente de lo que tú eres, de lo que tu empresa es, con lo que realmente estás comunicando. Y esto es algo a lo que también nos vemos muy expuestos en el tipo de negocio en el que participamos, ¿no? En el sector en el que participamos, en el del turismo. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Hemos reservado un hotel y las fotografías que estamos viendo pues no tienen nada que ver, o estamos mostrando una imagen que no tiene nada que ver con la filosofía de los platillos, de los platos que estamos vendiendo. Esto es muy importante. Ser congruente es base, es importantísimo para poder vender de la forma más correcta. El último consejo que quiero dar, y es uno, me estoy repitiendo un poco, pero pues al final de cuentas yo creo que el más importante es que si no tienes la capacidad, acudas a un profesional. Y que con lo que yo te he estado contando, acudas al profesional que sea adecuado. Acude a la persona que pueda hacer el trabajo adecuado en el momento adecuado. Nosotros nos dedicamos a la publicidad, ¿no? Dentro de lo que hacemos podemos hacer, por ejemplo, publicidad. Pero yo, como artista en este caso, tengo unas cualidades, tengo una forma de trabajar específica. Si bien, bueno, dentro de lo que yo he desarrollado mucho tiempo es la adaptabilidad a las necesidades, es obvio que yo, como persona, también tengo unas predilecciones. Y esas predilecciones no tienen por qué ser iguales a las que tu empresa necesita. Es por eso que tienes que buscar a la persona adecuada. Busca al profesional, pero que el profesional sea adecuado, ¿vale? Ten en cuenta todos estos consejos porque la imagen, y esto es ya casi para terminar, es una charla corta, la imagen que tú vas a compartir en redes sociales, en tu página web, va a hablar mucho y sobre todo va a llegar a la persona de un solo vistazo. Entonces, lo que tú seas capaz de comunicar con una imagen, con estas características que hemos dicho, va a ayudar muchísimo. Muy bien, eso es todo lo que yo quería decir hoy. Nada más, para terminar, me gustaría indicaros que, bueno, pues los asistentes de esta jornada les estamos ofreciendo consultorías de madurez digital totalmente gratuitas dentro del plan de sostenibilidad de turismo de Alcalá de Henares. Aquellas personas que estén interesadas pues pueden ponerse en contacto a través del correo sostenibilidadturística@aito-alcaladehenares.es. Lo voy a repetir, sostenibilidadturística@aito-alcaladehenares.es. En ese correo pueden informarse. También les recuerdo que pues, todas las jornadas están subidas a la página web sostenibilidad. Os lo voy a decir un segundito.
sostenibilidad.turismoalcalá.es. Dentro de esa página vais a tener todas las jornadas pasadas, todo el calendario de las próximas jornadas. Vamos a ver si hay alguna pregunta, alguna persona que quiera comentar algo, por lo que veo, ¿no? Bien, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.